Hola chichis, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis de maravilla. Vamos a hablar del mes de agosto, que viene bastante cargado de eventos astrológicos, pero en una tónica mucho más relajada, mucho más tranquila que la de los meses anteriores. Lo que sí sucede en agosto es que vamos a tener muchos planetas retrógrados simultáneamente, entonces creo que puede ser un mes un poco confuso, en el que desde luego esperar que las cosas fluyan de una manera habitual, pues puede ser un poco más complicado. Yo por mi parte, viendo este panorama astrológico, me voy a coger las vacaciones, me voy a ir de vacaciones en agosto, así que no voy a estar publicando por aquí, pero sí que voy a dejaros algunos breves resúmenes de lunaciones y otros eventos astrológicos en las otras redes sociales, pero son más bien posteos que programo porque mi intención es desconectar totalmente de agosto, aunque luego naturalmente pues siempre hay después algún que otro contacto, lo que sea, ¿no? Pero mi intención es desconectar de redes, aprovechando que vamos a tener precisamente a Venus y a Mercurio retrógrados a la vez. Vamos a tener también a las luminarias uniéndose en una luna nueva a mitad de mes en cuadratura a Urano. Así que creo que esto es ideal también para la desconexión, ¿no? Esto lo digo también a nivel general, no solamente en lo que me atañe, ¿no? Sino que si podéis hacer algo diferente, estimulante este mes, yo lo recomiendo mucho, ¿no? Porque desde luego es un mes en el que buscar otros estímulos, hacer cosas nuevas puede ser interesante, pero también desde luego puede ser un mes en el que sintamos a veces un poco de cansancio, ¿no? Si intentamos forzar la máquina. Al fin y al cabo, cuando los planetas entran retrógrados es un momento ideal para hacer retrospectiva, recolocar cosas, hacer ajustes, terminar cosas pendientes, que yo también me voy a poner con eso, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a hablar del mes también, digamos, semana por semana, como hacemos siempre, ¿no? Pero también tener en cuenta que agosto empieza y termina con una luna llena. Vamos a tener 3 lunaciones este mes. Eso es algo bastante característico, ¿no? Entonces empezamos el mes con la luna llena en Acuario, es decir, con un ánimo muy alto, muchas ganas, mucha vitalidad en general. Pero luego esa luna va perdiendo luz, va menguando hasta que se aproxima a la mitad de mes, hasta el 16 de agosto, cuando vamos a tener una luna nueva en Leo, ¿no? Y esa lunación intermedia del mes, pues es bastante particular porque viene también aparejada a ese Venus Star Point, hablaremos de todo ello, ¿no? Pero en principio podríamos sentir como que empezamos el mes con unas expectativas muy altas, de hecho, unas expectativas un tanto hinchadas, diría yo, porque esta lunación en Acuario, con la que empezamos agosto, viene también, además, en aspectos a Júpiter, viene también de un proceso que iniciamos también con Júpiter de por medio en enero del 2023. Entonces, es una lunación que habla de expectativas muy altas, ¿no? Que de alguna forma se van como deshinchando a lo largo de esa primera quincena del mes hasta llegar a una especie de giro importante a mitad de mes que puede también poner a prueba nuestras ganas o nuestra motivación en alguna cosa, ¿no? Luego, a partir de ahí, la luna empieza a recobrar esa luz una vez más, creciendo hasta una luna llena en Piscis, que vamos a tener justamente al final del mes, el día 30, vamos a tener una luna llena en Piscis que nuevamente va a tener nuestro estado anímico alto, ¿no? Como todas las lunas llenas, pero que ya esta luna llena en Piscis se va a dar en conjunción a Saturno, ¿no? Entonces es un clima súper diferente, el clima con el que empezamos el mes, que es una luna llena en Acuario, que está tocando por cuadratura a Júpiter, nada menos, ¿no? Es muy diferente eso que la luna llena con la que terminamos el mes, que es una luna llena en conjunción con Saturno, ¿no? Es decir, algo empieza con grandes expectativas, algo termina teniendo que hacer de tripas corazón o teniendo que asumir límites que a lo mejor no habíamos considerado en un comienzo, ¿no? Y todo esto salpimentado también con esa luna nueva de la mitad de mes que de alguna forma da un giro a nuestras previsiones, porque esa luna nueva que vamos a tener el 16 de agosto es en cuadratura exacta a Urano en Tauro, pero es que además Urano esos días va a tomar contacto con el grado 23 de Tauro por primera vez
en nuestras vidas. Entonces, Urano está presentando algo increíblemente nuevo y esa lunación de mitad de mes está haciendo cuadratura exactamente a eso nuevo. Entonces, es un mes en el que podríamos esperar alguna novedad, alguna sorpresa que cambie un poco nuestras previsiones acerca de alguna cuestión, ¿no? Entonces, es un mes también para tomarse las cosas con filosofía, con una cierta calma y desde luego también un mes en el que creo que podría ser prudente tener un cierto espacio, un cierto margen de maniobra para imprevistos, porque es posible que pueda haber algún que otro imprevisto que nos haga luego pues cambiar un poco los planes que hubiéramos tenido, ¿no? Luego también, claro, es un mes reflexivo, de cierto descanso, para buscar estímulos distintos, ¿no? Vamos a tener a muchos planetas retrógrados, pero también no deja de ser un mes estimulante, ¿no? Es un mes bastante vitalista, bastante independiente, que está enfocado también en que revisemos esa zona Tauro-Leo, que son zonas que van a estar muy estimuladas porque vamos a tener un montón de planetas pasando por Leo que van a estar en cuadratura a lo que tenemos en Tauro, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con cuestionamientos acerca del goce de la vida, que son cosas que unen a estos dos signos, ¿no? Cuestionamientos acerca de nuestra conexión con el instante, nuestra conexión con los sentidos, con los estímulos, cómo nos sentimos en carne propia, cómo nos sentimos con nuestra voz propia, con nuestra vida, ¿no? Es decir, también no hay que olvidar que todo esto son cuestiones que atañen a ese Venus en Leo que está retrógrado todo este mes, ¿no? Esto quiere decir que, claro, Venus en Leo nos está proponiendo también pensar acerca de el significado de mi vida, mi voz, mis experiencias, mi creatividad. Es decir, también tiene este punto, ¿no? De recuperar de alguna manera un espacio propio, ¿no? Tiene este punto además con Venus retro en Leo, en cuadratura Urano prácticamente todo el mes. Tiene este tema, este mes de yo necesito ese espacio propio diferente para experimentar, para buscarme de nuevo, para buscarme de una manera distinta, ¿no? Luego también, por supuesto, esta influencia de Urano también tiene ese peso de que las relaciones pues se van a ver sometidas también a un cierto estrés y digamos que las relaciones van a tener que estar un poco a prueba de bombas, porque Urano en cuadratura a Venus es bastante, pero es que también con el Sol, con la Luna sumándose ahí, ¿no? Yo creo que podríamos llegar a tener una mitad de mes bastante ajetreada, a pesar de que es cuando la Luna no tiene mucha luz, ¿no? Pero podría haber mucha reactividad también en esa mitad de mes. Así que bueno, dicho esto, que es como pintar a brocha gorda, vamos ya semana a semana. Bueno, también comentaros, ¿no? Que claro, otra cosa que se viene a sumar a esta atmósfera de retrógrados, Urano de por medio, ¿no? Es que tampoco vamos a tener mucho aire que se diga, ¿no? Es decir, hasta casi final de mes que Marte entra en Libra, no vamos a tener emplazamientos en signos de aire. Llevamos ya un montón de tiempos en planetas en signos de aire y la verdad es que se está notando porque el aire tiene que ver con el análisis, la interconexión, el intercambio con otras personas y se hace un poco más cuesta arriba últimamente. No sé si os habéis dado cuenta, pero se hace un poco más cuesta arriba, por ejemplo, dinamizar lo que es la vida social de una forma equilibrada o incluso toda esta cosa, ¿no? Del análisis intelectual, la comunicación. Claro, nos falta un poco ese aire, ¿no? Digamos, esa diversión también, ese estímulo, ¿no? Claro, a nivel general, luego por supuesto cada cual, no sé, no hay aire, pero yo me paso escribiendo y hablando todo el día, ¿no? No hay problema. Pero bueno, digamos que la tendencia general es a que al no haber tanta presencia de este elemento, podemos sentir que hay algo raro en nuestro funcionamiento social o nuestro funcionamiento de intereses, ¿no? Puede haber algo que se sienta ahí cambiante. Entonces, bueno, esto viene a sumarse un poco, ¿no? Que hay un montón de reactividad, hay un montón de cosas pasando, pero hasta final de mes seguramente nos sintamos que tenemos ese espacio para hacer análisis, ¿no? Entonces, creo que también esto es una característica de agosto. Es un mes que viene con un carácter bastante reflexivo, pero seguramente hasta finales de mes no veamos las cosas tan claras, a pesar de que luego también a final de mes tenemos a Mercurio retrógrado, ¿no? Pero yo diría que sobre todo será cuando el Sol salga de Leo para entrar en Virgo, cuando empezaremos a tener las cosas, si no claras, por lo menos sí un poco más acotadas, ¿no? Ya nos daremos cuenta de
cuál es el foco en el que tenemos que poner nuestra reflexión o nuestro estudio o nuestra investigación personal. Ya por lo menos sabemos cuál es el tema del asunto, ¿no? Y eso pues va a ayudar un montón, digamos. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar semana a semana, como hacemos siempre, de lo que puede traer agosto. Bueno, el 1 de agosto empezamos el mes ya con esa luna llena en Acuario, uno de los pocos hitos del mes en el que vamos a tener presencia del elemento aire, ¿no? Esta luna llena da culminación a algo que empezó el 21 de enero del 2023 con una lunación que tuvimos con Júpiter muy involucrado. En aquel momento, si no recuerdo mal, tuvimos una luna nueva que formaba parte de un gran sextil encabezado por Júpiter, ¿no? Entonces, era una luna nueva cargada de oportunidades, de expectativas, había una sensación de apertura, de posibilidades para aprovechar, ¿no? Este tipo de cosas. Era una lunación muy expansiva y ahora de alguna manera culmina. Entonces ahora vemos cuál es el resultado, ¿no? Todas esas grandes promesas o grandes proyectos o grandes ideas que teníamos para el 2023, pues ¿dónde están, no? Eso es un poco lo que nos viene a mostrar esta luna llena. Entonces es una lunación en la que ya de por sí tenemos grandes expectativas, pero también estamos lidiando con expectativas pasadas y vemos si se han realizado o no. Entonces esto pues también sugiere pues un cierto carácter reflexivo, ¿no? Como una luna llena en Acuario que es, hace énfasis en temas como grupos, comunidades, comunicación, amistades, redes sociales, tecnología, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces eso también puede llegar pues a un máximo, ¿no? También es una luna llena que se da en el grado 9 de Acuario, entonces observad dónde os cae este grado 9 de Acuario, porque seguramente algo llegue a la conciencia, algo se ilumine ese día o esos días en torno a esta luna llena para vosotras, ¿no? En esa casa donde cae ese grado 9 de Acuario. Igualmente, ese día 1 y 2 tenemos también a Mercurio haciendo una oposición a Saturno. Esto quiere decir que pues vamos a tener también una necesidad de mirar las cosas desde su lado más pragmático, ¿no? Vamos a tener ganas de ser prácticas, de ponernos las cosas de una forma pues que nos permita también meter las manos en la masa, ¿no? No nos va a valer solamente con un pensamiento abstracto o con promesas y grandes palabras. Necesitamos hechos y necesitamos también que las cosas se puedan bajar a tierra cuando empezamos a comunicarnos, ¿no? Entonces creo que también va a ser un tiempo en el que se van a revelar digamos, ese carácter fantasioso de ciertos discursos o de ciertas palabras y vamos a ver verdaderamente qué es lo que hay o cuál es la intención en las conversaciones o incluso en las negociaciones que podamos estar teniendo, ¿no? Mientras tanto, Venus también va a estar esos mismos días en quincuncio exacto a Neptuno, así que, claro, con Venus retro en quincuncio a Neptuno hay una sensación de que estamos volviendo a hablar una vez más de una misma cosa a la que hemos estado dando vueltas ya el mes anterior y es algo que no terminamos de ver tan claro, es algo en lo que hemos tenido expectativas, es algo que nos había hecho ilusión, pero que de repente empezamos a ver que la realidad tal vez no es tan ilusionante o no tiene esas nebulosas o esas chispas que hubiéramos imaginado. Entonces también puede haber como algo un tanto frustrante si habíamos estado sobredimensionando las expectativas, ¿no? en otros momentos. Entonces, bueno, esos primeros días de agosto yo creo que son como para decir, vale, ya está, esta es la realidad, esto es lo que hay. Y hay algo que yo no me había percatado, de lo que no me había dado cuenta, que está empezando a mostrarse y es algo que puede cambiar un poco mi perspectiva, ¿no? Es un poco el clima con el que iniciaríamos el mes. Luego también tenemos que esos 3 primeros días de agosto, del 1 al 3, vamos a tener a Marte en trígono exacto a Júpiter. Ese trígono de Marte y Júpiter es maravilloso en el sentido de que es muy energizante. Es muy motivador y también tiene que ver con una cierta fluidez esos días para culminar proyectos y también para ver cómo toman forma nuestros esfuerzos del pasado. Es un momento en el que si nos lo hemos currado vamos a sentir que realmente estamos teniendo algo bueno que merecemos. También Marte en trígono a Júpiter tiene que ver con la capacidad para llevar los planes a la acción o la capacidad para motivarnos y confiar en nuestra visión a la hora de tomar una iniciativa o a la hora de tomar
tomar pues una decisión, ¿no? Entonces esto pues también favorece que podamos lograr grandes cosas esos días o que por lo menos confiemos más en nuestra capacidad para lograr grandes cosas si nos mantenemos dentro de los parámetros de lo que es realista, ¿no? Ya seguidamente el día 4 tenemos a Mercurio entrando ya en fase de sombra. Mercurio está en Virgo, en su propio signo, está exaltado y entra en sombra, lo que quiere decir que a partir del 4 de agosto ya Mercurio empieza a recorrer una zona del zodiaco que va a revisitar después, ¿no? Que va a pasar ahí pues hasta en 3 ocasiones. Esta es la primera pasada que empieza el 4 de agosto y que llega pues hasta el 23, que es cuando Mercurio entra retrógrado, ¿no? Y con Mercurio en sombra empezarán a mostrarse un montón de temáticas que luego requerirán reflexión. Yo diría que sobre todo si tenéis que tomar alguna decisión que tenga que ver con productividad, trabajo, relaciones que tienen algún propósito, algo objetivo, algo que no sea de carácter personal, si tenéis que tomar alguna decisión relacionada con este tipo de cosas, creo que esos primeros días de agosto podría ser una buena idea, ¿no? Del 1 al 3 sobre todo, porque ya lo que estemos planteando del 4 en adelante es algo que tendemos como a revisar posteriormente, ¿no? Entonces, digamos que si ya tenemos algo claro, pues de repente puede ser más facilitador plantearlo esos primeros días, ¿no? Luego ya, claro, el 4, Mercurio entra en sombra, luego entrará retrógrado, ¿no? Y volverá sobre esa misma zona, pero en completo toda la historia que va a desarrollar Mercurio retrógrado con sombras, etcétera, en el signo de Virgo va a durar hasta el 30 de septiembre, que es cuando Mercurio va a salir de sombra, ¿no? Entonces, digamos que algo que estamos empezando a palpar en ese comienzo de agosto tiende a extenderse luego también hasta finales de septiembre. Son 2 meses dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Incluso también con Mercurio en Virgo podríamos pensar que se trata de un periodo de adaptación o de reajuste a muchos niveles, ¿no? En donde seguramente tengamos entre manos un montón de pequeñas cosas que queramos resolver, ¿no? También porque Marte va a estar en Virgo, ¿no? Entonces, Marte en Virgo pues también está haciendo una especie de apoyo para ese Mercurio en sombra en Virgo, en el sentido de que seguramente será un Mercurio retro en esta ocasión en el que tendremos ganas de ponernos manos a la obra, ¿no? De que vamos a estar pensando y tal vez enredándonos, pero a través de la experimentación, a través de la praxis, ¿no? Y esto también puede facilitar que encontremos cosas que no habíamos estado buscando, ¿no? Entonces puede ser también muy, muy revelador, ¿no? Luego ya tenemos el fin de semana, especialmente el día 6 de agosto y el día 7, que es lunes, tenemos al Sol en cuadratura exacta a Júpiter, ¿no? El Sol en cuadratura a Júpiter es muy expansivo, una vez más tiene que ver con la confianza, tiene que ver con ese carácter expansivo, independiente, incluso a veces un poco optimista del mes. Yo diría que el Sol en cuadratura a Júpiter es especialmente indicado para si tenemos que hacer algún viaje, para irnos de vacaciones también, ¿no? O bueno, para leer una maravillosa novela o para escribir, es decir, todo lo que tenga que ver con Júpiter, esos días en que el Sol hace cuadratura a Júpiter puede ser pues muy positivo, ¿no? Aprovecharlos para hacer alguna actividad jupiteriana, también por ejemplo para hacer alguna celebración, ¿no? Son días tendentes a los excesos también, entonces ojo también con los gastos esos días, porque con Mercurio en sombra y además Venus retrógrado, esta cuadratura del Sol a Júpiter se podría sentir precisamente como un exceso o un gasto excesivo que luego podamos pues volver ahí de nuevo, ¿no? Cuando nos venga el extracto bancario o lo que sea, decir, jolín, lo que al final lo que terminó siendo esto, ¿no? Entonces, bueno, prudencia con temas económicos esos días, porque también seguidamente del 7 al 10 de agosto ya tenemos la segunda cuadratura exacta de Venus y Urano. Si recordáis, Venus entra retrógrado en cuadratura a Urano, pero también tuvimos en julio una primera cuadratura de Venus a Urano, ¿no? Que duró además prácticamente todo el mes tuvimos esa influencia, ¿no? En agosto también vamos a tener casi todo el mes a Venus en cuadratura a Urano, ¿no? Entonces es algo que todavía continúa estando ahí. Sorpresas a nivel de economía, a nivel de relaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Que os dejé el post sobre Venus retrógrado en Leo.
échale un vistazo porque esa va a ser una clave indispensable para entender agosto, ¿no? No voy a repetir tanto las cosas que dije allí, ¿no? Pero sí que con Venus retro en cuadratura Urano, todo eso está empapando al mes de agosto, eso es lo que le da el color de fondo, digamos, ¿no? Venus en cuadratura Urano tiene que ver con la inestabilidad, la conexión y desconexión de ciertas motivaciones, un replanteo de gustos, un replanteo de quién soy yo en este contexto, qué hago yo aquí, ¿no? Hay un tono como un poco enajenante a veces que nos va a llevar a reflexionar mucho, pero también tiene que ver con esa cualidad libre para experimentar cosas nuevas y permitirnos también recrearnos o recrear circunstancias, ¿no? Y también, por supuesto, a nivel de relaciones, pues tiene un peso fundamental, ¿no? Venus en cuadratura Urano, esos días del 7 al 10, creo que sin embargo se va a expresar mucho más del lado de lo económico, porque el día 8 tenemos también un cuarto menguante en Tauro, ¿no? Entonces es una activación de la luna en Tauro que tiene que ver con una sensación como de aquello que hemos sentido necesitar, pero que había quedado pendiente darnos, ¿no? Es como si ese cuarto menguante del día 8, regido por ese Venus en cuadratura Urano, estuviera sintiéndose como algo que habíamos querido o necesitado, que sin embargo no nos habíamos dado, que había sido postergado o que había quedado pendiente y que ahora sí nos resarcimos de eso que nos quedó pendiente, dándonos eso que queremos, ¿no? Esto se puede sentir muy positivo, por ejemplo, para temas de descanso, de cuidado del cuerpo, por ejemplo, darnos un masaje, esos días puede ser extraordinario, ¿no? Para liberar estrés o hacer algo pues que a nivel físico se sienta como una liberación de sobrecargas, una liberación de estrés, ¿no? Es decir, a nivel físico se puede sentir muy interesante. Pero claro, a nivel, pues eso, de gestión de recursos ya puede ser un poco más complicado, ¿no? Y ya no es solamente dinero o gastos, también puede ser gestión del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo quiero aprovechar al máximo y hacer 10.000 cosas y luego resulta que lo que me apetece es no tanto lo que había planeado, ¿no? Sino me apetece a lo mejor echarme una siesta o estar tranquila. Ese cuarto menguante en Tauro va mucho por ahí, ¿no? Seguramente nos apetezca más bien empezar a entrar en un tono pues más calmado. Y luego, pues Venus en cuadratura Urano tiene que ver también en cierto modo con un cambio de planes, ¿no? Es como decir, vale, yo había propuesto 10.000 millones de cosas para hacer hoy, mañana y al siguiente, pero en realidad lo que me apetece es descansar o estar más tranquila o hacer algo sencillo o comerme un helado, ¿no? Es un poco el clima que habría. Luego también Lilith estaría involucrada en esta cuadratura de Venus y Urano, lo que es muy interesante, ¿no? Porque Venus en conjunción a Lilith y en cuadratura Urano le está dando a ese Venus un carácter súper rebelde, ¿no? Es muy interesante porque también tiene que ver con una especie de rebelión contra lo que habíamos supuesto que habíamos querido o que hubiéramos preferido, ¿no? Es decir, se trata también de rebelarnos un poco contra los parámetros de lo que ya habíamos decidido bueno, ¿no? O atractivo, es decir, es un replanteo de gustos en toda regla. Y aquí también con ese cuarto menguante en Tauro la apetencia tiene un rol fundamental, ¿no? Avanzando un poco más, entre el 9 y el 10 de agosto vamos a tener también a Mercurio en trígono a Júpiter y aquí sí es posible que escuchamos grandes palabras, grandes promesas. Es posible que aquí sí el 9 y el 10 nos apetezca más hacer grandes planes o tratar de revisar también los pormenores de algún plan que nos disponemos a realizar, ¿no? Por ejemplo, si yo ya tengo un plan de cara a septiembre, pues puede ser que empiece esos días, el 9 y el 10, a reflexionar acerca de cómo quiero llevarlo a cabo, ¿no? Hay algo también un tanto pragmático en este sentido, ¿no? Es el momento de desarrollar una visión también o alguna propuesta, ¿no? Proponer algo, mandar un email en el que tratamos de abrirnos alguna puerta, ¿no? Son días muy buenos para este tipo de cosas. Luego tenemos también que entre el 10 y el 12 de agosto Marte está haciendo un quincuncio a Quirón y eso ya es un poco más complicado, ¿no? Porque Marte en quincuncio a Quirón, además Marte estando en Virgo, ¿no? Es como que estoy tan preocupada por decir las cosas de una forma exacta, rigurosa, estoy tan preocupada por hacer las cosas excelentes o hacerlas correctamente, que sin darme cuenta puedo también causar un poco de irritación alrededor o puedo tal vez
dañar sin querer a alguna persona, ¿no? Es decir, Marte en Quincuncio, sí, en Quincuncio a Quirón tiene que ver con ese punto ciego de que eso que nosotras hacemos no tiene la intención de resultar dañino, pero sin embargo puede resultar dañino o irritante o, en fin, ¿no? Lo que nosotras hacemos o lo que hacen otras personas, ¿no? Siempre estamos en un dar y tomar, digamos, donde nosotras somos parte de los tránsitos de las demás y viceversa, ¿no? Entonces, aquí es importante que sí, seguir ese deseo de rigor o ese deseo de análisis que podamos tener, pero tener en cuenta también la forma, ¿no? La forma en que se dicen las cosas o la forma en que se hacen las cosas. Porque Marte en Quincuncio a Quirón es como, es un tipo de tránsito como de me quemo sin darme cuenta, ¿no? O sí, me corto cortando el tomate de la ensalada, ¿no? Es ese tipo de cosas. Pero también es, por ejemplo, pues yo me pongo a criticar abiertamente alguna cosa y de repente a la otra persona esa cosa le encantaba, ¿no? Y se crea un poco esa situación incómoda. Es un poco esto. No es algo muy trascendental, pero bueno, se podría notar bastante entre el 10 y el 12 de agosto, ¿no? Así que cuidado también con corregir a las demás de una forma con poco tacto, ¿no? Porque también eso es muy propio de Marte en Virgo a veces y con ese quincuncio Quirón podría ir un poco por aquí, ¿no? También podría ser que estemos haciendo cosas sin saber que lo que nos motiva a hacerlo es alguna herida, ¿no? También hay algo de esto, es decir, yo puedo estar haciendo alguna cosa que responde a una herida, pero no soy consciente de que lo que me está motivando es eso, ¿no? Y luego cuando lo pienso, pues me doy cuenta de que a lo mejor no era algo que fuera tanto conmigo, solamente lo hice porque de alguna forma era una respuesta adaptativa a algo que me pinchaba, ¿no? Puede ser algo de esto. Pero bueno, luego continuando más adelante, también el 12 y el 13, tenemos al Sol y a Venus uniéndose en trígono a Quirón. Aquí ya pasamos a palabras mayores, ¿no? Por un lado, el Sol en trígono a Quirón tiene que ver con la conciencia de la herida. Es ese momento en que nos damos cuenta de que cosas que habíamos dicho o hecho o cosas que nos habían irritado sin saber por qué los días anteriores tienen un motivo, y es que ya tomamos conciencia de algo que había resultado hiriente o algo que nos había dejado en un plano un poco más vulnerable y a lo mejor no habíamos sido tan conscientes hasta ese momento, ¿no? Entonces digamos que también la susceptibilidad de los días previos se podría explicar de alguna manera en torno a esos días, ¿no? Que son de una gran conciencia. El hecho de que el Sol se una a Venus es bastante especial, es espectacular, ¿no? Sucede cada año y medio que el Sol se une a Venus retrógrado, ¿no? En esta ocasión se van a unir en el grado 20 de Leo. Es un Venus Star Point que lo que hace es que Venus pasa a ser estrella de la mañana, ¿no? Y esto quiere decir que Venus, después de este Venus Star Point, ya entra en una fase como de un cierto renacimiento en cómo habíamos estado valorando, amando, viviendo esa zona Leo de nuestra carta astral y más allá, ¿no? Pero sobre todo lo vamos a sentir en su influencia en esa casa de nuestra carta donde cae el grado 20 de Leo, ¿no? Este Venus Star Point es bastante interesante porque se da en trígono a Quirón, como habíamos comentado, y además rigiendo al nodo sur que ya está en Libra. Entonces, esto creo que tiene que ver también con sanar reminiscencias de viejas relaciones o sanar viejas inseguridades creativas, que son temas que tienen que ver con ese nodo sur en Libra y también con esa zona Leo, ¿no? Puede ser un momento para sanar viejas inseguridades creativas o incluso para dejar atrás una forma de presentarnos o una imagen o una marca personal o una apariencia, ¿no? Es como que hay algo que de repente ya se siente que no va demasiado con nosotras, y eso es algo que también nos podría permitir otro rango de acciones, ¿no? Donde poder explorarnos de otro modo. También yo diría que este Venus Star Point es una semilla de autoestima y balance en toda regla, y 2 semanas después de este Venus Star Point, el día 27 de agosto, Marte entrando en Libra también empezará a ir por ahí, ¿no? Entonces yo diría que con el Venus Star Point en Leo empezamos a ver esa dirección, y luego Marte al entrar en Libra pues irá un poco
poco a la conquista de eso que hemos visualizado como necesario para retomar nuestro balance o nuestra autoestima o el placer de vivir, ¿no? Entonces, digamos que ese Venus Star Point sobre todo es una especie de antorcha que está encendiendo alguna lucecita que nos está trayendo a la conciencia alguna cosa que estamos necesitando para disfrutar, ¿no? O para vivir la vida pues con otro color, ¿no? Con el color que nos merecemos. También es interesante que el día 12, justo el día antes de ese Venus Star Point, ya es el último día en que se siente tan exacta la cuadratura de Plutón al nodo norte, ¿no? La cuadratura de Plutón y los nodos en realidad se lleva sintiendo bastante tiempo, desde mayo especialmente, ¿no? Y ahora ya esa cuadratura deja de ser tan exacta, ¿no? Se sigue sintiendo porque es un emblema característico del año, ¿no? También de 2023, pero ya no se va a sentir de una forma tan presente. Eso quiere decir que de alguna manera cuando llega ese Venus Star Point, es como que ya empezamos a ver claramente hacia dónde va algún cambio o alguna transformación que hasta el momento habíamos presentido, pero que habíamos vivido desde un lugar de duda. Es decir, si habíamos estado dudando si sí o si no, o si habíamos estado queriendo cambiar cosas, pero no habíamos sabido cómo, o nos había dado miedo, pues de repente con este Venus Star Point yo creo que se abre un poco el panorama y es posible que ya empecemos a tener las cosas un poco más claras, ¿no? Es decir, es un momento en el que también con este tema de Plutón, que ya deja de hacer esas cuadraturas a los nodos, ¿no? Además, el nodo sur regido por Venus. Hay todo un clima con los nodos y con este Venus Star Point en torno al 12-14 de agosto, que sugiere que vamos a salir de una situación de ambivalencia. Es esto, ¿no? Esos días se resuelve algo fundamental que nos saca de una situación de ambivalencia y ya nos decidimos y vamos enteramente a por una opción, que es la opción que llevamos deseando desde hacía tiempo, que no habíamos tenido tan claro si era la opción correcta o no, pero es un momento en el que ya no nos va a importar tanto si es correcto o no, o si es aceptable o no. Lo vamos a aceptar, vamos a salir de la ambivalencia y vamos a empezar a crear algo diferente a lo que había antes, especialmente en esta zona Leo, pero también especialmente en la zona Libra, que se va a despejar un montón. Es decir, si tenéis dilemas en vuestra zona Libra de vuestra carta, esperad hasta Venus Star Point porque seguramente algo se esclarezca, especialmente a nivel de perspectiva. Y también si tenéis algún estrés en la zona Tauro de vuestra carta, que es donde está Urano, también es posible que este Venus Star Point traiga algún tipo de bálsamo, algún tipo de ayudita, ¿no? Entonces se va a sentir, creo yo, bastante intenso, especialmente, ¿no? Luego, siguiendo más adelante, a la mitad de mes tenemos también ese pico de intensidad porque vamos a tener a la Luna y al Sol unidos en Leo, en el grado 23, en una luna nueva que se va a dar el día 16 de agosto en cuadratura exacta a Urano. Además, es una luna nueva que, como os había comentado, se da en cuadratura exacta a Urano. Entonces, esos días, diría yo que, por ejemplo, del 12 al 17 de agosto, ¿no? Creo que vamos a estar bastante uranizadas, van a ser días muy ajetreados, veloces, rápidos, donde las revelaciones de otras personas también nos van a afectar en forma de aluviones de mensajes, probablemente, o aluviones de conversaciones que son como definitorias o que de repente también las otras personas resolviendo sus propias ambivalencias, pues también nos traerán situaciones, ¿no? Entonces, esos días del novilunio en Leo, pues se van a sentir bastante vertiginosos, seguramente bastante sorpresivos. Y también tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos una amiga de toda la vida y quedamos con ella para tomar un café y de repente aparece con el pelo de punta, de color fucsia, y es como, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué cambio más radical? Entonces hay algo así, ¿no? Como de personas que nos sorprenden presentándose de una forma radicalmente distinta. Obvio que el tema de los pelos de punta pues es anecdótico, ¿no? Pero digamos que Leo tiene mucho que ver con cómo nos presentamos, ¿no? Y con la imagen y con esa identidad que desprende nuestra presencia también. Entonces habrá algo relacionado con esto seguramente, ¿no? Sorpresas que nos dan otras personas, sorpresas que damos a otra gente. Es un momento también, por cierto, este día 16, especialmente con esta luna nueva en Leo, es un momento extraordinario para
reconocernos en nuestro orgullo por algo que en otros momentos de la vida nos había parecido un hándicap o nos había parecido una diferencia aterradora. Es decir, si en algún momento de nuestra vida habíamos sentido que éramos raras por alguna cosa o porque no encajábamos, de repente es posible que empecemos a sentirnos orgullosas por ello o que le veamos el lado luminoso, bonito, creativo, diferenciador a todo esto, ¿no? Entonces puede ser también una lunación bastante empoderante, lo que ya sabéis que cualquier luna nueva es un momento semilla en el que sembramos algo a partir de lo que luego pues tenemos también que hacer un proceso, ¿no? Pero por ejemplo es una lunación ideal para salir del armario, para decir quién somos, para manifestar abiertamente eso que nos importa, eso que nos late. Hay algo muy genuino, muy auténtico en esta luna nueva, ¿no? En esta luna nueva no hay trampa ni cartón, es decir, todo el mundo venimos ya de ese Venus Star Point súper revelador, etcétera, de un periodo de búsqueda, de un periodo de cambios. Y de alguna manera con esta luna nueva creo que hay una tendencia a que si le preguntamos a alguien quién es, va a ser enteramente transparente, o por lo menos va a ser tan transparente como pueda hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es un momento de eso, de transparencia, de comunicación muy explícita, de cosas muy claras, ¿no? Claro, luego tenemos la contraparte de que en esta ocasión es Mercurio el que hace un quincuncio a Quirón entre el día 15 y el 18, ¿no? Es decir, estamos explícitas, estamos claras, entonces vamos a tener muy poquito tacto y a pesar de que es un momento de muchísima libertad, muy rebelde, vamos a tener también a Marte en trígono a Urano entre el 15 y el 17, ¿no? A pesar de que es un momento de mucha libertad, de ir a la conquista de derechos, de principios, de esta libertad para presentarnos como queremos ser, ¿no? Pues también es posible que esas manifestaciones expresas de quién somos no van a llover a gusto de toda la gente, ¿no? Porque tal vez hubiera habido gente que hubiera tenido la expectativa de que fuéramos de otra manera o de que nos amoldáramos más. Claro, recordemos que estamos estrenando el nodo sur en Libra y como os comenté en el post de los nodos, cuando los nodos acaban de cambiar de signo, tendemos a dar más énfasis o tendemos a trabajar más inicialmente eso que está mostrando el nodo sur, ¿no? Entonces el nodo sur en Libra en esta ocasión es como decir, me quito la máscara, se acabó, dejo de pretender, ¿no? Dejo de mostrarme de la manera en que creo que tú esperas que yo me muestre, es decir, salgo de ese bucle y me muestro como soy. Eso es un poco el clima que hay a la mitad de mes, ¿no? Entonces esto naturalmente se puede sentir muy auténtico, muy genuino, muy transparente, pero también puede haber reacciones como de preocupación, o incluso de análisis, ¿no? De lo que está pasando, como decir, uff, si esta es la realidad, pues entonces vamos a ver a qué podemos atenernos, ¿no? Esto me hace pensar mucho, por ejemplo, en política y en liderazgos, que son temas que tienen que ver con Leo también, ¿no? El liderazgo, el nodo sur tiene que ver también con la política, y cómo también puede haber tal vez personas que de una forma explícita desafíen el statu quo, con ideologías de todos los colores, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, bueno, eso puede también crear un poco de crispación, ¿no? Es una atmósfera un poco crispada, donde también las noticias, los mensajes se dan como ultimátums y donde puede haber algo también un poco feroz a nivel de comunicación, ¿no? Sí, y luego el día 18, pues tenemos también al Sol uniéndose de forma exacta con Lilith. Lilith ya se dispone un poco a transitar esos últimos grados de Leo, ¿no? Entonces el Sol ya se aproxima a Lilith, es una conjunción el día 18. Y esto también se puede sentir como, claro, una sensación de cierto desarraigo, pienso yo, ¿no? Es, yo soy tan diferente, tan genuina, me he dado la libertad de desplazarme tanto de las expectativas de otras personas y demás que yo no sé quién es mi comunidad, yo no sé quién es mi gente. Con el Sol en conjunción a Lilith en Leo, creo que puede haber sensaciones de este estilo. Además de que también Urano tiene mucho que ver con esto, ¿no? De estar al margen, la autoexclusión o la exclusión directamente, ¿no? Hay una especie de clima muy tirante a mitad de mes entre quién soy yo o mi nuevo yo, ese yo que estoy experimentando como algo nuevo, como algo revulsivo, ¿no? Em, en contraposición con ese espacio que yo habitaba antes, ¿no? Es decir, cuando yo me permito cambiar, me doy cuenta de que
no pertenezco al mismo lugar en el que ya estaba. Y eso puede generar mucho conflicto, puede generar un sentimiento también doloroso de que ya no tenemos tanto ese lugar, ¿no? Que habíamos tenido antes. Entonces, el Sol en conjunción a Lilith creo que va un poco por aquí, pero también es algo que se puede sentir gran parte del mes, ¿no? Porque una cosa es la conjunción exacta y otra, en definitiva, lo que se siente cuando las cosas están en proceso de formarse también, ¿no? Luego vamos a tener más adelante, entre el 19 y el 22 de agosto, vamos a tener al Sol en quincunциos a Neptuno y a Plutón. Esto también tiene que ver de alguna manera con un sentimiento impreciso de destino que está en el aire, un sentimiento impreciso de que algo es así porque debía ser, ¿no? Hay muchos puntos ciegos, inconscientes, hay como un miedo inconsciente también esos días, ¿no? Un miedo inconsciente a no encontrar lugar, a estar fuera, ¿no? de eso que ocupan los demás. Puede haber como, sí, un sentimiento de no terminar de entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo. Es también una sensación tal vez de muchísima confusión, pero simultáneamente entre el 19 y el 20 de agosto vamos a tener también al Sol en trígono al nodo norte en Aries, ¿no? Y esto creo que le va a dar un sentido, un significado a muchas de las cosas que se desencadenaron a finales de abril y a principios de mayo, con el primer eclipse que tuvimos en Aries, que ahora vamos a tener a los nodos activando precisamente ese punto, ¿no? Y el Sol, el 19 y el 20, va a estar en trígono a este nodo norte en Aries. Entonces, esto creo que tiene que ver precisamente con una mayor comprensión de decir, vale, ahora que veo esto que está pasando, ahora entiendo por qué sucedieron también esta cosa y la otra desde abril y mayo, ¿no? Entonces, es un momento en el que terminan de encajar ciertas cosas que nos llevan a comprender cómo hemos llegado hasta aquí, pero sin embargo, la situación presente es algo que todavía no se termina de entender. Entonces, eso es curioso, ¿no? Es decir, empezamos a entender cómo hemos llegado hasta aquí, pero sin embargo, el lugar en el que estamos ahora bien no se termina de entender, ¿no? Porque el Sol está en quincuncio con Neptuno y Plutón y eso tiene que ver con un cierto miedo, una cierta sensación de alerta de madre mía, ¿dónde estoy? ¿No? Esto es un caos, o es una nube, o se siente como que tampoco tengo una plena agencia para actuar como yo desearía, ¿no? También puede ser esto muy frustrante con ese Sol Lilith en quincunциos, ¿no? Con ese yo, un sentimiento de decir, vale, ya he conquistado ese lugar que yo quería habitar, ya he conquistado de alguna manera ese nuevo yo, o esa nueva imagen, pero pero, ¿qué es lo que yo saco de esto, no? Hay una sensación como de un poco de estar perdidas, digamos. Simultáneamente, entre el 21 y el 24 de agosto, tenemos también a Venus en cuadratura a Júpiter. Esta cuadratura de Venus y Júpiter también puede tener que ver con una reflexión acerca de la trayectoria que hemos seguido hasta llegar a este momento, ¿no? Entonces tiene también un carácter reflexivo de comprender, de integrar lo que ha ido ocurriendo. Es también un momento, por ejemplo, para reflexionar acerca de la voracidad que podamos tener en ciertas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué habíamos valorado tanto ciertas cosas a lo largo del camino que nos han traído hasta aquí y que ahora a lo mejor nos parece que no son tampoco tan valiosas o que han tenido un importante coste, ¿no? Es un momento en el que puede haber también una especie de arrepentimiento por haber desplegado una gran cantidad de recursos que pueden ser humanos, materiales, de motivación en ciertas cosas, ¿no? Es como un momento en el que volvemos sobre nuestros pasos para reflexionar acerca del sentido de lo que hemos ido valorando, ¿no? Porque tal vez ahora valoremos las cosas de un modo distinto después de la experiencia de mitad de mes, que puede haber sido muy reveladora, ¿no? Es como que a mitad de mes también se levantan muchas cartas en la mesa, entonces entendemos muchas cosas y con este Venus en cuadratura a Júpiter creo que hay una reflexión acerca del valor real que tienen o no ciertas ambiciones o ciertos planes, cuál es el valor real de la visibilidad, cuál es el valor real de esta proyección de mí misma que hago, ¿no? Hay mucho tema de porque Júpiter tiene mucho que ver con la visión y Leo también tiene mucho que ver con la presencia, con la visibilidad, ¿no? Creo que es posible que haya también mucho cotilleo esos días, ¿no? Entre el 21 y el 24 de agosto puede haber mucho cotilleo de
celebridades, gente famosa, ¿no? Esta política que de repente dice tal cosa que no era tan esperada, que de repente, no sé, podría haber incluso, aunque ya es aventurarse mucho, porque siempre parece un poco difícil que llegue a darse algo así, ¿no? Pero es un clima como de un cierto arrepentimiento, como de pedir disculpas, como de pedir perdón, tratar de hacer las paces, ¿no? Sí, yo diría que es esto, es como un ánimo un tanto conciliador. Lo que pasa es que no es tampoco un tipo de conciliación tan sincera, ¿no? Sino tal vez es un tipo de arrepentimiento del estilo, ¿cómo he sido capaz de hacer esto? Más que de atenerse un poco a las consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esos días, del 21 al 24, pues seguramente de lo que se trate al fin y al cabo, porque también Mercurio retrograda el día 23, de lo que se trate es de que estamos como estancadas pensando una y otra vez en ciertas cosas y esos son los días en los que eh, tendemos a, digamos, dejar atrás esa base de yo soy fuerte, yo puedo con todo, ¿no? Si es que la habíamos tenido. Em, y nos mostramos tal vez más vulnerables. Es como que nuestros muros de defensa se abren con muchos poros, ¿no? A lo que hay afuera. Entonces, es un momento en el que las vulnerabilidades se ven de una forma más clara y, por tanto, un momento como más frágil, ¿no? En donde podemos tender también bastante más a perder el control en alguna situación, ¿no? Especialmente porque Mercurio retro en Virgo, mientras el Sol entra en Virgo, creo que nos va a hacer pensar mucho en este tipo de cosas, ¿no? En el control que pretendíamos tener o no, y también tendemos a actuar de una forma un poco errática en base a impulsos un tanto emocionales. Vamos a tener también esos días entre el 21 y el 23 a Marte en oposición a Neptuno y también a Marte en quincuncio al nodo norte, ¿no? Uf, eso es tremendo. Esos días del 21 al 24, si podéis, eh, no hagáis nada que pueda tener muchas consecuencias de cara al futuro, ¿no? Em, Claro, la situación de cada cual es especial, pero desde luego con Marte en oposición a Neptuno hay algo de me dejo llevar para actuar de esta manera y estando Marte en quincuncio al nodo norte es un mensaje claro de ese no es el camino. Eh, Marte en quincuncio al nodo norte es yo actúo sin darme cuenta de que eso no me está ayudando para nada. Entonces, esto unido a que vamos a tener a Venus en cuadratura a Júpiter, Venus retro, Mercurio entrando retro, pues se genera un clima de emociones exaltadas, de pasiones exageradas y de un infladísimo orgullo que nos puede estar motivando también a hacer cosas de forma un tanto errática y que nos puede hacer precisamente perder ese autocontrol y hacer cosas que luego sean un lío posteriormente, ¿no? Esperad para esos días mucho tema de la persona que vuelve a llamar, el mensaje que vuelve a presentarse, el reencuentro con tal situación, ¿no? Y cómo estaremos reaccionando de una forma que a lo mejor no es la que más ayuda, tal vez, ¿no? Entonces hay como una tendencia ahí a una cierta flojera estos días que puede ser un poco errática, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el día 23 el Sol entra en Virgo, el día 23 también Mercurio entra retrógrado en el grado 21 de Virgo, entonces el Sol ya inaugura temporada Virgo con Mercurio entrando retro en el mismo momento. Esto es tremendo, ¿no? Es bastante potente. Porque quiere decir que de alguna manera empezamos a tener conciencia de los detalles y los pormenores de alguna cosa, nos llega información o lo que fuera con ese Sol entrando en Virgo, ¿no? Es como que ponemos nuestra atención, nuestro corazoncito de repente se focaliza en algún detallito, alguna pequeñita cosa que de repente inaugura toda una revisión, toda una historia, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, estamos, pues no sé, ordenando los archivos del ordenador y de la computadora, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que había un pequeñito mensaje que no habíamos visto, ¿no? Y de repente, ¡guau!, empezamos a tirar del hilo de ese mensaje y terminamos por comprender una gigantesca historia
que siempre había estado ahí, pero que nunca habíamos descubierto, ¿no? Entonces, es un poco de... de Virgo se dicen muchas cosas. Yo amo Virgo, mi ascendente está en Virgo. Em, y lo aprecio mucho, ¿no? Me ha llevado pues a crecer un montón, a conocerme a mí misma. Es un signo que a mí me encanta y que en general a muchas astrólogas, astrólogos les gusta, Virgo, pero sí que Virgo puede llegar a ser un poco obsesivo a veces, ¿no? Se parece un poco a Escorpio, Virgo, ya solamente en el glifo, ¿no? En el símbolo se parece. Luego ambos tienen que ver también muchísimo con el análisis, ¿no? Con la profundización. Entonces, yo diría que también es un clima, el que rodea el 23 de agosto, como muy proclive a los excesos del estilo estalqueo, averiguaciones, ¿no? Investigaciones, en cosas que en realidad no nos vienen ni nos van, ¿no? Entonces, yo diría que esos días, por favor, mucha higiene mental para esos días de agosto, ¿no? Porque puede haber mucho lío mental. Mercurio y Venus son planetas personales, son planetas que tienen mucho que ver con las relaciones y la sociabilización, con la curiosidad, los intereses, lo que nos gusta. Y ambos retrógrados a la vez, y además Mercurio retrogradando, cuando el Sol, que es el regente de Venus retro, entra en el sitio de Mercurio, es decir, ya de por sí, solamente describir lo que están haciendo los astros es un lío, pues imaginaos también las situaciones que podamos encontrar, ¿no? A ver, tampoco se trata de que tengamos que temer nada, ¿no? Simplemente pueden ser días en los que quienes seguimos la astrología, pues son días que nos van a hacer sonreír porque creo que vamos a tener muchas ocasiones para ver hasta qué punto los astros se expresan de una forma que es humanamente torpe, pero que astrológicamente es una expresión brillante, ¿no? Entonces es un momento como para decir, ah, mira lo que ha pasado, ¿no? Qué curioso, como un reloj, digamos, ¿no? Hay astrólogas y astrólogos que también en Petit Comité pues hacemos bromas, ¿no? Acerca de esto de decir, bueno, de repente se me quemó la casa, pero yo estaba pensando, uy, mira, justo cuando Marte llegó al ascendente, ¿no? Entonces, creo que son días en los que nos vamos a dar cuenta también de hasta qué punto pues las cosas se expresan, ¿no? En cualquier caso, siguiendo un poco con la historia, el 24 de agosto vamos a tener también un cuarto creciente en Sagitario que inclina una vez más a esta idea de excesos, voracidad. Hay algo que crece en importancia o algo que se sobredimensiona y que genera profundas reacciones. No olvidemos que Venus sigue en cuadratura a Júpiter, ¿no? Que es el regente de este cuarto creciente. Igualmente, mientras tanto, entre el 24 y el 26 de agosto vamos a tener a Marte en trígono a Plutón, que es un poderosísimo poder de voluntad, una gran capacidad para transformar situaciones. Hay algo de muchísima perseverancia e insistencia en aquello que queremos, entonces creo que también puede haber una especie de persecución activa de eso que deseamos, ¿no? Que en algunas situaciones puede ser muy bueno, en otras situaciones tal vez no tanto, ¿no? Depende mucho de lo que haya ocurrido los días anteriores, digamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso también entre el 24 y el 26 de agosto puede haber también una especie de encuentro como muy apasionado, ¿no? Con algo que es muy deseado. Entonces, bueno, después de Mercurio retro, Venus retro, pues puede haber también mucho lío por ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Marte y Plutón están en signos de tierra, que son signos muy sensuales a nivel de sentidos, ¿no? La cosa puede ir por ahí también, pueden ser días de mucho sex appeal, de un reencuentro como muy fogoso, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero también son signos muy de trabajo, ¿no? Marte está en Virgo y Plutón está en Capricornio. Entonces, creo que también esos días del 24 al 26 es posible que haya como muchas decisiones prácticas, que es cierto que no es a lo mejor el mejor momento, ¿no? Para hacer ese tipo de decisiones prácticas, pero si es algo que ya habíamos planteado y analizado suficientemente con anterioridad, pues también lo podríamos aprovechar, ¿no? Puede venirnos como una especie de súbito deseo de hacer alguna cosa de carácter práctico, ¿no?
Es decir, por ejemplo, ¿no? Si algo ha ocurrido los días anteriores que es un caos, pues de repente yo con Marte en trígono a Plutón, esos días 24, 25 y 26, pues yo veo como una reacción plausible el ponernos, pues no sé, a lijar las ventanas y a arreglar cosas en casa, ¿no? Y a pintar las paredes un poco con la desesperación de decir, voy a hacer algo con esta energía, ¿no? Porque necesito sacar afuera esto arreglando algo, aunque sea arreglar algo que no sea mi foco principal de preocupaciones, ¿no? Pero por lo menos este desplazamiento de decir, bueno, ya que esta cosa me preocupa, pues por lo menos enfoco esta preocupación en algo útil y me pongo a arreglar la casa o a limpiar el trastero o a hacer alguna de estas cosas que luego son cansadas, pero que en ese momento, pues en ese arrebato, pues nos decidimos hacerlas, ¿no? Y al final, pues es para bien. También simultáneamente entre el 26 y 27 de agosto tenemos también al Sol en oposición a Saturno, que va bastante también en esta línea, ¿no? Si yo me siento frustrada, o constreñida, o confundida, o sobrecargada por alguna cosa, pues intento de alguna manera hacer algo práctico o algo para distraerme o algo que pueda sentirse resolutivo, ¿no? Creo que van a ser días de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de poner mucha disciplina, mucho autocontrol también en ciertas cosas, ¿no? El Sol en oposición a Saturno se siente también como el yo frente a eso que tengo delante, que se siente un obstáculo o un límite. Es una energía súper diferente de la que tenemos solamente la semana anterior, ¿no? Es decir, entre el 15 y el 17 de agosto tenemos al Sol en cuadratura a Urano, tenemos a esa luna nueva en Leo y de repente entre el 26 y el 27 de agosto ya tenemos al Sol en oposición a Saturno, ¿no? Es muy distinto, es como si a mitad de mes hubiera una especie de grito de guerra súper rebelde, muy de aquí estoy yo, soy independiente, no necesito nada de nadie, no necesito apoyos, ¿no? Lo puedo hacer yo por mí misma y tal. Y luego al final de todo, entre el 26 y 27 de agosto, ese Sol en oposición a Saturno es como ir al encuentro de alguna persona a la que respetamos y que nos diga, te lo dije, ¿no? Es un jarro de agua fría, es feo, es una sensación de algo muy constrictivo de repente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo podemos aprovechar una vez más para sacar adelante alguna cuestión práctica, ¿no? Tan pronto como no nos sobrecarguemos con esfuerzos innecesarios y demás, puede ser interesante, ¿no? Para focalizarnos de repente en algo que tenemos que hacer simplemente. También el día 27 que está un poco en esa línea, ¿no? Esa atmósfera de Sol, oposición, Saturno, etcétera. Ese mismo día 27 ya Marte entra en Libra. Ese es el primer contacto de un planeta que no es la Luna con un signo de aire desde el 27 de junio. Desde el 27 de junio que no teníamos a un planeta en signos de aire que no fuera la Luna, ¿no? Entonces es Marte. Marte es el primero que entra en un signo de aire. Bueno, por un lado, tener un planeta en un signo de aire se siente bien porque de repente viene como este elemento que faltaba, ¿no? Y que estábamos como necesitadas de tomar contacto con algo que estuviera ahí, que respirara un poco, ¿no? Ese aire. Lo que pasa es que Marte es muy de tijeras, de meter el cuchillo y cortar por lo sano con situaciones. Y Marte en Libra, después de todo lo que ha pasado con Venus, con Urano, con Mercurio retrógrado, ¿no? Se siente tal vez como la ocasión para decir, vale, ya está, esta situación que había estado falta de balance, de equilibrio, esto que fue excesivo, esto que llevo tanto tiempo pensando si debe quedarse o no, ala, pues para afuera, ¿no? Se marcha. Entonces, Marte entrando en Libra se siente como ese momento del mes en que después de mucho drama y mucho ruido y mucho movimiento, ya es como decir, vale, vamos a hacer un corte limpio. Porque claro, Marte es el regente del nodo norte ahora. Y Marte entrando en Libra, es que es donde está el nodo sur, se siente como una ocasión para
llevar algo así como una lucecita de propósitos a un territorio en donde hay un montón de repeticiones, un montón de inercias, ¿no? Entonces es un momento para dar un nuevo propósito a las relaciones o los contactos que tengamos con otras personas. Habrá relaciones que puedan sentirse como el comienzo de algo más y otras se sentirán pues como ya un momento de corte o de declive. Entonces, claro, agosto con Venus retro obviamente va a ser un mes en el que también pueden ponerse a prueba muchas relaciones y Marte en Libra será ese momento en que vamos a decir, vale, vamos a actuar en consecuencia a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Si hemos visto que esta relación es funcional y tiene sentido para ambas personas, pues seguimos adelante. Si es una relación que nos ha dado un montón de quebraderos de cabeza y que se siente agotadora y que siempre estamos en el mismo sitio, pues ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. El Sol en oposición a Saturno también es muy de esto, de hasta aquí hemos llegado. Y es que precisamente unos días después, el día 30, vamos a tener una luna llena en el grado 7 de Piscis que va a llevar a su culminación alguna cosa que empezara en torno al 20 de febrero. Si recordáis algo que estuvierais empezando en torno al 20 de febrero, pues culminará en torno a este 30 de agosto con esta luna llena en Piscis, ¿no? Pero como os decía al principio, es una luna llena que se da en oposición, con el Sol en oposición a Saturno y con la Luna en conjunción a Saturno en Piscis. Las luminarias tocando a Saturno de una forma tan exacta, creo que se sienten también a veces, especialmente en Piscis, como una sensación de un cierto desamparo, de una cierta soledad, una sensación de nostalgia, memoria, recuerdo. También vamos a tener, claro, a Mercurio y a Venus retrógrados, ¿no? Entonces, hay algo relacionado con el recuerdo, la nostalgia, la memoria. Es una luna llena que se podría sentir mucho como un echar de menos algunas cosas que en su momento fueron mucho con nosotras, pero que ya no están o no deben estar, ¿no? Entonces, es un... agosto sería como el mes de comedia romántica del año, solo que no es muy romántico, ¿no? Entonces, es un mes un poco peliculero también, ¿no? Como es la luna llena en Piscis y también un poco escénico, como es el signo de Leo, ¿no? Entonces, cada cual vivirá algún tipo de pequeño drama, tal vez, ¿no? Que puede tener diferentes escalas, ¿no? Y que tampoco hay que tomarse como a la tremenda ni nada, sino simplemente hay algo que a final de mes culmina en forma de un reconocimiento de límites saludables, ahí donde antes no los había habido, ¿no? Entonces, también puede ser un momento para zanjar absolutamente interdependencias y también puede ser un momento súper saludable en el sentido de que si por ejemplo arrastrábamos alguna temática de alguna relación previa o alguna cosa así, algún miedo anterior, pues de repente también podría ser un momento para poner en orden lo que sentimos, ¿no? También esa luna llena del 30 de agosto es esto, ¿no? Vamos a poner en orden lo que sentimos. También todo este peso de Saturno con las luminarias a final de mes creo que también puede encajar bastante con la idea de que como Mercurio está retrógrado, de repente puede haber una postergación en ciertos mensajes o resoluciones. Es un clima a finales de agosto que encaja mucho con esa idea de vamos a darnos un tiempo, ¿no? Vamos a darnos un tiempo para pensar y ya veremos. Y en medio de ese tiempo para pensar hay toda una serie de imaginaciones súper drásticas, ¿no? Ocurriendo. Entonces también creo que el peso de Urano en cuadratura a Venus prácticamente todo el mes, etcétera, y que luego vamos a volver a vivir, ¿no? Ese paso de Venus en cuadratura a Urano más adelante, cuando Venus esté en sombra y demás. Entonces, creo que también ese peso de Urano se podría sentir como ese estrés, esa sensación de anticipación, de qué pasaría si lo otro, si esto, ¿no? Entonces, hay mucho de eso a final de mes. Mucha emoción y muchas ideas asociadas a cosas que no están pasando realmente o que todavía no han ocurrido y que nos estamos anticipando o estamos imaginando. Entonces, como os decía, ¿no? Para final de mes, sobre todo, que bueno, para siempre, ¿no? Pero para final de mes, la higiene mental puede ser algo súper, súper valioso, ¿no? También vamos a tener el día 29, un día antes de la luna llena, vamos a tener a Urano entrando retrógrado también, en ese grado 23 de Tauro. Entonces, Urano no va a ir más allá de ese grado 23 de Tauro. Esto es interesante también porque
este año, quiero decir, ¿no? Esto es interesante también porque, digamos que el estrés o esa cosa perturbadora que estamos anticipando en el horizonte, ¿no? Esa incertidumbre de que no sabemos si va a llegar a pasar tal cosa que esperamos que pueda resultar súper desestabilizadora, eso no es algo que vaya a ocurrir este año. Es algo que probablemente, si acaso, será ya para 2024, pero que tampoco tenemos certeza de que vaya a ocurrir, ¿no? Pero digamos que Urano ya no va a ir más lejos de donde va a ir en agosto. Y eso creo que se puede tomar también como algo tranquilizador, ¿no? En el sentido de que Urano tiene que ver con ese estrés anticipatorio y de alguna manera el hecho de que entre retrógrado creo que se va a sentir esos días un poco perturbador, ¿no? Porque siempre que un planeta entra retro, pues queda estacionario un tiempo y su presencia en el clima astral se sobredimensiona, entonces es como que Urano está más grande, se hace notar más esos días de final de mes, pero las cosas no van a ir tanto a ese espacio de estrés que podamos estar visualizando o imaginando, o por lo menos no tan rápido ni de forma tan lineal, ¿no? Es eso también. Hay que tener en cuenta que Urano no es nada lineal, no es nada central tampoco. Entonces, todo lo que se esté moviendo a nivel de cambios o reflexiones este mes van a ser cosas que van a tener un cierto tono errático, no va a haber resoluciones lineales para nada. Este mes no es nada lineal, no es nada coherente. Entonces, mm, es un mes un poco complicado para lo que requiere de un proceso un poco razonable, ¿no? Am, y bueno, Urano va a estar retrógrado también hasta el 27 de enero, pero bueno, ya sabéis que los planetas más lentos, cuando retrogradan, pues tampoco son tan significativos en el sentido de que no nos afectan a un nivel tan personal. Urano retro, sobre todo, tiene que ver con alguna cuestión que pueda estar sucediendo en el contexto que nos retrotraiga un poco a lo que habíamos estado viviendo con anterioridad, ¿no? También pensar que Urano va a entrar directo ya en el 27 de enero del 2024, pero en el grado 19 de Tauro. Entonces, Urano va a volver a pasar por todos esos puntos de vuestra carta que tengáis entre el grado 19 y el 23. Entonces, también Urano volviendo a pasar por ahí, pues también podría traer algún cambio, alguna modificación si tenéis algo en esos grados de vuestra carta, ¿no? Pero en general, el hecho de que Urano entre retro creo que tiene que ver también con un sentimiento como de tratar de descomprimir un poco la tensión que pueda haberse acumulado, ¿no? Este mes creo que se puede llegar a acumular bastante tensión, entonces es algo con lo que tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Tensión física con Urano en Tauro, pero también tensión a nivel mental, ¿no? Entonces, creo que ya una vez que Urano entra a retrógrado y tenemos esta luna llena en Piscis, empieza un proceso como de poner en orden un poco todo ese caos, todo ese revuelo de, del mes anterior, ¿no? Y luego también para finalizar, pues tenemos a Mercurio una vez más, porque está retrógrado, pues lo tenemos una vez más en quincuncio a Quirón. Volvemos otra vez a los temas en los que estábamos a finales de mes, con Mercurio en quincuncio a Quirón, con esas palabras que no tienen tanto tacto, que pueden resultar hirientes sin darnos cuenta, o con esas ideas que puedan resultar frustrantes sin advertir que, pues que nos están creando ese efecto, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Tema de higiene mental, muy importante para este final de mes. Pero bueno, en cualquier caso, sobre todo me llama la atención esto, ¿no? Que a mitad de mes vamos a estar viviendo toda una serie de temáticas de una manera como muy libre, muy incendiaria, muy con las cosas claras, ¿no? Y luego a final de mes hay una confusión impresionante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal va todo, pero bueno, digamos que también todo esto se expresa a muchas escalas, como ya sabéis, entonces tampoco se trata de que tengamos que preocuparnos, ni mucho menos, simplemente es un mes interesante, agosto, como todo lo que hemos venido viviendo desde marzo, ¿verdad? Son tiempos interesantes.
Pero bueno, en general agosto pues también es un mes para comprender muchas cosas y para comprender siempre hace falta hacerse preguntas y para hacerse preguntas hace falta reconocer cuál es ese embrollo que queremos desenredar. Entonces, ahora vamos a estar dándonos cuenta de todo esto, ¿no? Así que bueno, os deseo muy feliz agosto. Recordaros una vez más que este mes no voy a publicar aquí pues sobre las lunaciones ni nada de esto. Entonces ya nos vemos en septiembre. Lo que sí os dejaré algún posteo que otro en Instagram, en Twitter, para que pues también podáis saber cuándo suceden las cosas, ¿no? A modo de recordatorio. Pero vamos, yo pues eso, hasta septiembre no volveré por aquí. Así que os deseo un mes feliz, un mes sereno en todo lo posible, un mes estimulante también, porque al final también se trata de preguntarnos este mes qué disfrutamos, qué nos hace felices con ese Venus retro, ¿no? Es un momento para darnos ese espacio también para reflexionar a la vida, para salir un poco de lo común, ¿no? Entonces, es un mes pues muy bueno también para acompañarnos y para buscarnos en otros lugares diferentes, ¿no? Muchas gracias por escucharme, como siempre, Chichis, por estar aquí y nada, nos vemos prontito. Un abrazo, hasta luego.